fuentes, de Mekorot, y estamos en la parashá Balak. Vamos a hacer rápidamente la parashá Balak y seguimos con las dos últimas parashot de Sefer de Bamidbar, y Be'ezrat Hashem vamos a alcanzar a hacer un poco más también. Entonces, el concepto de idolatría no es, o sea, el concepto de oraita de idolatría es poner a una fuerza espiritual, que es la peor parte es como el nivel más tamé de todos los tameim, ¿sí? Tomar una fuerza espiritual y desconectarla del origen de la espiritualidad, que es Dios, y usar esa fuerza espiritual para lo que yo quiera. Pero el concepto básico de la espiritualidad aparece berremes en el cuarto día de la creación. El concepto básico es que yo no quiero considerar mi relación con Dios como no quiero relacionarme a través de los canales de comunicación que Dios dispuso para que yo me pueda comunicar con Él. Yo quiero que los canales sean independientes y me desconecto de Dios y me genero mi relación únicamente con los canales. Uso la técnica para desconectarme de la esencia de las cosas. Ese es el punto fundamental. Si yo quiero algo, me conecto solamente con la parte técnica. Y esto es justo lo que hacía Bilam. Él sabía la técnica para maldecir. La técnica, por lo tanto, para bendecir. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Que yo me lo pase bendiciendo o maldiciendo? Bendiciendo. Y que las cosas se conecten con la realidad de Dios. ¿Qué es lo que hacía Bilam? Profetizaba para los pueblos idólatras y maldecía como una herramienta para ganar plata. Tomaba la espiritualidad, la desconectaba de Dios y la utilizaba para la destrucción. Si Am Israel funcionaba, necesariamente él iba a quedarse cesante. Porque en el fondo, Am Israel lo que viene a hacer es a conectar al mundo con la espiritualidad en forma positiva. Y lo que él estaba haciendo es conectar al mundo con la parte negativa de la espiritualidad. Ambas partes existen. Entonces, él odiaba a Am Israel. Básicamente tenía celos de Am Israel porque él tiene que ver con algo también muy humano. Cuando yo descubro que alguien hace las cosas bien que yo no quiero hacer bien, me da rabia. Digamos que yo tengo a alguien, a una persona X, y esta persona X sabe, voy a poner un ejemplo así como lo más parve posible, le va bien en los negocios. ¿Por qué le va bien en los negocios? Porque es ordenado, es sistemático y es, ¿cómo se llama? Y es enfocado. Yo no quiero ser enfocado, no quiero ser sistemático y soy desordenado y estoy feliz así. Entonces, ¿qué es lo que digo de él? Hay algo raro, le va muy bien. No sé, debe haber coimeado gente, o en castellano formal, debe haber sobornado gente, debe haber robado la plata. Quizás, ¿qué es lo que está haciendo? Es suerte. 100% suerte. Porque en el fondo, relacionarme con el hecho de que él lo hace bien y yo no quiero hacerlo bien, me genera a mí una incomodidad. Entonces lo pongo a él en el plano de ser el malo. El malo porque se aprovecha de los sistemas. El malo porque, claro, porque él viene de una familia en la que tiene plata. El malo porque, viste, es un capitalista y destruye a los pobres. Es un pequeño burgués que está aprovechándose del proletariado, etc. O lo que sea, lo describo de la forma que sea, de forma que yo, Behemet, soy el bueno. ¿Por qué soy el bueno? Porque soy desordenado, desenfocado y no soy sistemático. Eso me hace bueno intrínsecamente. Esto es un ejemplo. Hay montones de ejemplos, lamentablemente, que uno puede dar. Y cuando uno ve que otro lo hace bien, da rabia. Cuando uno no quiere hacerlo bien en eso que ve que el otro lo hace bien. Entonces, Bilam tenía mucho odio por Am Israel. Porque Bilam, dice la Gemara, que Bilam tenía toda clase de defectos. Hay una página, no sé si entera, pero una parte de la página del cuarto capítulo de Berajot, si no lo recuerdo,
que dice toda clase de historias respecto de Bilam y la burra que tenía, ¿ok? Toda clase de cosas. Al que quiera puede profundizar en la página aquella. El punto es que el tipo estaba absolutamente desquiciado, pero sabía que estaba desquiciado. Y la sanidad de la vida de Am Israel, que de hecho él mismo va a destacar en la Brajot, es la que le reventaba, no podía soportar, porque no quería cambiar su vida. ¿Okay? Este es el punto. Entonces quiere destruir a Am Israel. Entonces vienen a proponerle que destruya a Am Israel, que haga una maldición en contra de Am Israel, y él dice, yo, en la máxima muestra de modestia, dice, yo no puedo hacer nada si Dios no quiere que yo lo haga. Su expresión, si Dios no quiere que yo lo haga. Yo voy a preguntar, no es que yo quiero, yo soy la más buena, blanca, como les decía la semana pasada, blanca paloma, yo, nada. Voy a preguntar, si él quiere, maldigo, si no quiere, no maldigo. Le pregunta, se concentra, qué sé yo, va a hacer su profecía, y recibe profecía de Kadosh Baruj Hu. Y Dios le pregunta, ¿quiénes son esos personajes que vinieron? Hay dos formas de entender la pregunta. ¿Para qué le preguntó Dios? ¿Dios no sabe quiénes son? Hay dos posibilidades. Que Dios no sepa, cosa que no es muy razonable, o que Dios sepa, pero quiere que Él explique. Quiere ver, ¿sí? Es como, de nuevo en psicología, ¿sí? Cuando el psicólogo pregunta algo que sabe que es lo que van a contestar, porque la cabana es que el otro lo diga, no decirlo uno, porque si uno lo dice, ¿qué es lo que está forzando? Pero que yo sé lo que el otro va a decir, pero lo pregunto de forma que el otro igual lo tiene que decir y que ahí lo que le salió a él, ¿sí? El mismo concepto. ¿Qué le salió a él? Cualquier cosa que sea con cualquier impacto en la realidad, por casualidad. Entonces le pregunta, ¿quiénes son estos personajes? Y Bilam, ¿qué es lo que dice? Hay dos posibilidades, que quiera hablar conmigo o que no sepa. ¿Y qué decidió él? Dios no sabe, no se dio cuenta, no tiene idea quiénes son estos personajes. Cosa que para un profeta, para una persona que sabe cómo relacionarse con Dios en el nivel de detalle que él podía relacionarse, implica que no quería saber. Implica que no quería saber. Y acuérdense, yo describo el mundo como quiero, de forma que lo que yo quiero hacer sea lo razonable de hacer. Así que le dice, esta gente lo mandó Balak porque quiere aniquilar a Am Israel y quieren que yo maldiga. Dios le dice, no vas a maldecir al pueblo y punto. No vayas porque no tienes permiso para ir, no puedes maldecir al pueblo porque está bendito. Bilam se despierta en la mañana y les dice, sorry chicos, no puedo ir con ustedes, Dios no quiere que yo maldiga. ¿Qué es lo que implican sus palabras? Que el mundo puede querer. Él sí quiere, Dios no quiere. Yo, obvio que sí, pero no es por mí, es Dios, que es exactamente lo contrario a lo que dijo justo antes de irse a dormir. Él quería destruir a Israel. No quiere que yo vaya con ustedes. ¿Cómo no quiere que vayan con ustedes? Implica que si fueran otros, Ulay sí. Entonces, vuelven donde Balak, les dicen, mira, Bilam no quiso venir con nosotros porque dijo que con nosotros no quería venir, porque Dios no permitió. Y Balak lee entre líneas, ¿no? Es una persona muy inteligente, Balak no era cualquiera, y dijo, no quiere con ustedes, lo que implica que ustedes no son suficientes para él. Así que vamos a ir en procesión de los más grandes a buscarlo y le vamos a ofrecer mucha plata, porque claramente eso es lo que está debajo de lo que está pasando. Y van, y llegan, y Bilam dice, ok, voy a preguntar de nuevo, quizás Dios cambió de opinión. ¿Dios cambia de opinión? No tiene ningún sentido, la pregunta Bijlal no tiene sentido. Entonces, duerme, y en la noche tiene profecía, y le dice, Dios, ¿puedo ir? Dios le dice, si quieres ir, anda. Mashma, si tú quieres ir, anda. Ese es el lashon que usa Hazal para también explicar el lashon Shelach Lecha. Shelach Lecha, que es la parashá de los Meraglim,
Dicen los Jajamim que Moshe lo mandó, Dios no quería que lo mandara, pero estaba en el reshut de Moshe y fue un error. Y hay quienes quieren decir que el motivo por el que no entró a la tierra es porque él mandó a los espías que no debió haber mandado. Como hay montones de explicaciones, esta es una más de las explicaciones. ¿Okay? Haz caja. Si tú quieres ir, anda, pero no vas a decir nada que yo no quiera que digas. Obvio. Sí, pero Bilam, decir algo que Dios no quiera que él diga, Hasu Shalom. Y parte en su burrita, y va por el camino, y aparece un ángel. Y aparece un ángel estando él en el campo, y la burra se para, y lo incomoda a Bilam, y la burra se va por un camino que es más secundario, y el ángel, que va a matar a Bilam, se pone frente a la burra de nuevo, la burra ve al ángel, y se tira, para evitar al ángel, se tira contra una cerca, y golpea a Bilam contra la cerca. Y Bilam se enoja las dos veces, la primera vez se enojó y golpeó a la burra, la segunda vez se enoja y golpea más a la burra. Caja. La burra va por un tercer camino. El tercer camino ahora es un callejón absolutamente cerrado por los dos lados, muy angosto. Y delante aparece el ángel. Y la burra se para y no quiere seguir andando. Y Bilam se indigna con la burra y la empieza a azotar y a pegar y le dice: te voy a matar. Si tuviese una espada aquí, te mato. Y entonces Dios le abrió la boca a la burra, una de las 10 creaciones del Maseh Bereshit, del final, el Ben Hashemayot. Se abre la boca a la burra y la burra le dice: flaco, ¿cuántas veces antes he hecho yo algo así? ¿No te parece extraño lo que está pasando? Behemet nunca, dice Bilam. ¿Y no te parece extraño? ¿Habrá algún motivo por el que yo estoy haciendo esto quizá? No sé, te estás revelando y yo te voy a matar. Entonces Dios abre los ojos de Bilam y Bilam ve al ángel. ¿Cuál es la reacción de Bilam? Uy, Hatati lefaneja. Uy, lo hice mal. No me había dado cuenta que tú, Behemet, no querías que yo fuera. Me devuelvo ahora. En este momento me devuelvo si tú quieres. El ángel le dice: no, ahora vas a ir, pero vas a hacer exactamente lo que Dios te diga. Más, ¿no? Obviamente, Bilam estaba buscando la forma de hacer lo que él quería, Tosquedé, y que hacía lo que Dios quería. Hay varias cosas interesantes en esta parte de la parashá. Una de las cosas que a mí me llama siempre mucho la atención es la forma en que describe el paisaje. Suena raro, pero el paisaje es primero en un campo, después hay una cerca a un costado y después un camino angosto. ¿Por qué? Yo entiendo, y esto es absolutamente mío, no lo leí en ninguna parte y puede ser que no sea verdad, pero yo entiendo que es una forma más en la que Dios nos muestra cómo actúa Él con nosotros. Una vez está abierto completamente y nos suceden cosas que en principio son curiosas y nos da la oportunidad de que sin ningún otro tipo de problema nos demos cuenta. Pero a medida que va pasando las oportunidades, nos va dando nuevas oportunidades, cada vez las oportunidades son más angostas, cada vez están más enfocadas para que tomemos las decisiones que tenemos que tomar, para que nos demos cuenta. En el fondo, el que cada vez estemos en una situación más angosta, más de angustia, tiene que ver con nuestra decisión de no querer ver. Mashmali, no estoy seguro, pero por lo menos me suena bien, me suena razonable en lo que dice. Llegan, pide todos los materiales necesarios para hacer un korbanot y qué sé yo, para hacer la maldición, intenta maldecir y le sale una braja. Segunda vez se va a otro lado, le sale una segunda braja. La tercera vez se da cuenta que Dios no está de ánimo de maldecir a Israel. Y entonces él mismo hace una braja, y es la braja más grande. Matobu aleja Yaakov mishkenoteja Israel, ¿sí? Y la dice en nombre de él mismo. Bilam, el que tiene el ojo abierto, ¿no? Ahora que estoy viendo las cosas, veo
que Dios no quiere maldecir y vale la pena. ¿Cuál es la brajá? La brajá es resaltar el nivel de la kedushá del campamento. Lo más importante, el nivel de kedushá más grande que tiene en Israel es cómo vive con sniut y bien. Como hay shalom bait, como hay sniut, como la gente respeta el reshut del otro. Ese es el concepto básico que él destaca. Termina y Balak está indignado. Flaco, te mandé un montón de plata, te traje con toda clase de cosas, mandé gente especial para que te fuera a buscar y tú vienes y bendices, en vez de maldecir, lo bendijiste. Y ahora, ¿cómo voy a hacer para poder destruir este pueblo? Peor, toda tu fuerza, en vez de usarla para destruir, fue para construir a mi Israel. ¿Qué hago ahora? Ya no tengo ninguna opción, me van a destruir. A todo esto, Balak no estaba en un lugar donde Am Israel quisiera destruir. Él tenía miedo a la destrucción, pero un miedo proyectando que Am Israel es como hubiese sido o Midian, o Edom, o el resto de los pueblos. Am Israel no quería esa tierra, no querían tomar esa tierra. Ellos querían pasar por ahí. Y de hecho estaban dispuestos a pagar por lo que usaran. Así que claramente era un temor infundado, pero venía de la desconfianza de que el otro se parece siempre a mí. Como dicen en España, lo que Juan dice de Pedro, dice más de Juan que de Pedro. Haz caja. ¿Qué voy a hacer ahora? Bendijiste al pueblo, ahora no tengo cómo destruirlo. Entonces Bilam le dice, no solamente eso, te voy a dar una profecía. Nos van a matar a todos. A ustedes y a mí también. Y al final ellos van a tener Mesías y les va a ir increíble, y nosotros vamos a desaparecer de la historia. Pero les doy un consejo, si quieren destruirlo todavía al pueblo, cosa que es lo más insano, lo que está haciendo es una cosa insana. Bilam sabe que lo van a matar. ¿Por qué lo van a matar? Obviamente sabe que es porque él va a atacar a Israel. Sabe que Balak y su pueblo va a ser destruido. ¿Por qué? Porque atacaron a Israel. Sin embargo, les da un consejo para atacar a Israel, que hasta este momento no han hecho nada. En vez de haber dicho, tranquilos, ellos no van a hacer nada, estimula el combate en contra, solo por odio, con la esperanza de al menos hacer algún tipo de daño. ¿Cuál es el consejo? ¿Dónde está la fuerza más grande de Am Israel? No, en la tzniut y en la kedushá del campamento. Entonces, ¿dónde está más fácil de destruir? En la kedushá del campamento. Pashut. Pongamos niñas lo menos vestidas posible en las inmediaciones de la tribu de Shimón en particular pero podría haber sido quizás en otra tribu, y que una cosa traiga a la otra y terminen haciendo Avodah Zará. Si terminan haciendo Avodah Zará en Israel, entonces primero la kedushá la van a perder porque van a estar con las chicas de Moab, ¿sí? Y con las chicas de ahí del lugar, de Midian. No de Midian, de Moab y de... No, y después de que perdieran esa kedushá, aparte iban a destruir su relación con Dios porque iban a hacer Avodah Zará. Y con eso no tienen ustedes que pelear. Dios va a hacerlo, solito. Déjenlo a Dios, Dios se va a encargar, se va a enojar con Am Israel. Dice la parashá que efectivamente se asentó Am Israel en los alrededores, las afueras de Moab, y pusieron a estas chicas. Efectivamente empezaron a tener relaciones los hombres de Israel con las chicas de Moab, empezaron a hacer idolatría, y de hecho uno de los príncipes de las tribus trajo a la princesa de Moab, cosa que es una cosa muy enferma, piénsenlo así. La princesa, la hija del rey de un lugar, se prostituye como un arma para destruir al enemigo. Es muy bajo, muy bajo. Capaz lo obligaron. Aparentemente no. Vamos a decir así, no es lo que
Sí. Eh, ¿No era de? También. Midianitas y me parece que eran midianitas y de Moab también, los dos. Un segundo. El Meot Moab. Claramente son las hijas de Moab. ¿Ok? Los descendientes de Moab. No, había dos pueblos aquí involucrados. Balak era de Midian, no era de Moab. Y lo habían invitado a Moab para que fuera rey, para que pudiera ganar la guerra, porque tenía mejores estrategias aparentemente. Entonces se generó una mortandad, una plaga, que paró Pinhas. Parashat Pinhas, y estamos al final de la parashat de Balak. Pinhas entró, todo el mundo estaba sorprendido, y esto es una cosa que también nos enseña el comportamiento de la mente humana. Cuando una persona es demasiado chutzpán, demasiado atrevido, entonces la gente alrededor se queda sin respuesta. Cuando una persona alrededor se queda sin respuesta, una persona viene y ataca, es lo que en Argentina creo que se llama pillo, en Chile son como los vivos, en otros países no sé cómo se llamarán, pero son como los que tienen la chispa, ¿sí? El coso de que dicen rápidamente una cosa que descoloca a cualquiera. El concepto de que descoloca a cualquiera es un concepto también muy importante. Yo espero un tipo de comportamiento básico. Cuando viene alguien y su comportamiento me saca los esquemas, no sé exactamente cómo funcionar, y me toma un tiempo volver a tomar control de la situación. Es uno de los métodos de discusión más interesantes. Cuando una persona, me pasó una cosa así con una persona, por internet me pasó, pero les cuento así como la anécdota para fijar la idea. Estaba el año pasado en Tzuk Eitan, en toda la Mitzvah, toda la guerra en Gaza, y estaba todo el tema de que habían raptado a los 3 chicos, y estaban los prisioneros de Hamas, y no qué sé yo, y por lo que sea, una persona me contactó por internet, una persona del colegio donde yo estudié, me contactó por internet y me dice: ¿por qué cuando los judíos hablan de Gilad Shalit o de los chicos se llaman raptados, y cuando los palestinos son capturados por los judíos se llaman prisioneros? ¿No es la pregunta? ¿Por qué, según nosotros, cuando nos quitan a alguien se llaman raptados, y cuando nosotros quitamos a alguien del otro lado son prisioneros? ¿Qué le contestaste? Es interesante la pregunta, primero. ¿Sí? ¿Cuál es la base de la pregunta? La base de la pregunta es: cuando uno habla de un rapto, es algo ilegal. Cuando uno habla de un prisionero, hay una estructura legal en la que funciona. Es aceptado que un ejército tome prisioneros, no es aceptado que haya raptos. Entonces, el supuesto debajo de la pregunta es: ¿acaso cuando ustedes raptan es legal y cuando el resto rapta es ilegal? Esa es la pregunta en el fondo que estaba haciendo. La respuesta es muy simple. ¿Cuál es la definición de un rapto? ¿Y cuál es la definición de un prisionero? ¿Qué significa que alguien es prisionero? No. En función de las leyes, funciona en un marco legal. Un prisionero funciona en un marco legal con un sistema instituido. Es decir, una persona se llama prisionera cuando violó la ley, es capturado por la policía y se vuelve prisionero en la cárcel. ¿Correcto? O en una guerra, en una confrontación bélica entre dos partes,
uno de los lados toma al otro como prisionero con cierto marco legal que ya a estas alturas está definido por las Naciones Unidas. Esos marcos legales en ambos casos implican juicios de por medio, responsabilidad de aquel que toma al otro prisionero, ¿sí? Tiene que alimentarlo, tiene que mantenerlo sano, tiene que entregarlo porque no tiene no es un esclavo, es un prisionero. ¿Correcto? ¿Qué es lo que sucede con un rapto? No necesariamente tiene una cosa que ver con la ley. El rapto es algo ilegal en cualquier parte del mundo, porque no está sujeto a ningún marco legal. La pregunta de mi amigo, ¿sí?, era una pregunta que claramente no la hizo él originalmente. Es una pregunta que viene de un argumento palestino. Y lo que intenta hacer es decir, ustedes quieren pintar como legales cosas que son ilegales, y como ilegales cosas que son pashut respuestas. Pero eso es básicamente porque la persona en particular, y eso fue lo que le contesté en el fondo, que la persona en particular, la que está diciendo, quiere hacer que nosotros seamos los malos. Eso es en el fondo el punto fundamental. Los judíos no tenemos prisioneros que no puedan tener conexión con las Naciones Unidas, por ejemplo, o que no tengan acceso a la Cruz Roja, o que no tengan derechos de prisionero. Los derechos de prisionero están resguardados por normativa internacional y nosotros la respetamos. Pero Gilad Shalit estuvo 5 años prisionero, sin contacto ni con su familia, ni la Cruz Roja podía hablar con él, no se sabía dónde estaba, nunca vio la luz del sol en 5 años. Y eso no es un prisionero. El Ainken, estamos hablando de un prisionero incomunicado, pero un incomunicado durante 5 años sin juicio, caché. ¿Ok? Ese es un tipo de problemática. Entonces, cuando una persona saca al otro de contexto, como que cuesta entrar en la conversación. Esto fue lo que hizo Zimri. Zimri era un príncipe de la tribu de Shimón que tomó a Cosbi, que es Kosebet. Lashon Kosebet. ¿Qué es lo que significa Kosebet? Engañosa, traicionera. Y Zimri, ¿qué es lo que significa? Bien, Lashon Zimbra. ¿Qué es lo que es una Zimbra? Pesuqué de Zimbra. ¿Qué significa? Chicas, hacen pesuqué de Zimbra ustedes en la mañana, ¿o no? No, esos son salmos, son profecías, son poesías, perdón, pero ¿de qué tipo? ¿Qué es lo que hacen? Una Zimbra es una canción, un tipo de canción que genera alegría. Zimri era un tipo alegre y que estaba buscando una forma de resolver la situación pacíficamente. Y fue, sí, eso es en el fondo lo que dice Hazal, del nombre. ¿Por qué sabemos que esto es extraño y por qué tienen que hacer un perush al nombre? Porque el nombre solo aparece aquí. No sabemos quién era Zimri. Y de hecho los Jajamim nos vienen a explicar. Zimri no se llamaba Zimri, se llamaba de otra forma. En esta condición se comportó como Zimri. Y por eso la Torah lo llama Zimri. Y dado que quiso hacer buena onda, simpático, agradable, hacer las paces y todo bien con las chicas de Moab, y las chicas de Moab eran Kosvot, eran engañosas y se aprovecharon, entonces hubo que destruir a ambos. Pinhas mató por un lanzazo a ambos, los atravesó a ambos. Y entonces recibió un pacto muy extraño. Dice la parashá Pinhas, así comienza la parashá. Vadaber Hashem el Moshe Lemor, Pinhas ben Elazar ben Aarón a Cohen, Heshiv et Hamati, Me'al bene Israel, Bekan'o et Kenati, Betoham, Velo Giliti et bene Israel, Mikinati, Bekinati. Dice Pinhas, lo que hizo fue que retornó mi ira. Yo estaba muy enojado y él hizo que retornara mi ira de sobre Bene Israel, sobre los hijos de Israel, cuando él celó mi celo.
Cuando él, Behemet, tuvo, lo que hizo fue celar por mí, no por él. A ver, no entendí. ¿Quién, Pinhas? Pinhas mató porque tenía celo de lo que había hecho Zimri en la relación con Dios. Y por eso lo hizo. Lajen emor, hineni noten lo et briti shalom. Por lo tanto, yo le doy a él el pacto de paz. Si yo veo a una persona que mata a dos, mi reacción natural es entregarle un pacto de paz. No de la paz. Imagínate, te felicito, buena onda, te doy una medalla por el valor, no tengo idea qué. Pacto de paz. Peor, lo convirtió en Cohen. Hasta ese momento, él no tenía derecho a ser Cohen. A partir de ahora, es Cohen. ¿Por qué? Porque paz no tiene que ver con ausencia de guerra, tiene que ver con shlemut. Shalom viene de la razón shlemut, que significa integridad. Shalem, íntegro. ¿Sí? El concepto es que Pinhas lo que hizo fue poner las cosas en su lugar. Y para poner las cosas en su lugar, a veces hay que poner límites. Y a veces los límites hay que ponerlos duros. Y él entendió que este era el momento de poner un límite duro. Y producto del límite, las cosas quedaron de nuevo en orden. Así que lo que hizo fue Shalom. A pesar de que lo hizo a través de matar, lo que hizo fue Shalom. Y por eso el pacto de paz. Se hace un censo de Am Israel. A todo esto, ¿por qué hizo eso? Porque todos querían linchar a Pinhas, ¿no? Obviamente porque había matado a un príncipe de las tribus, como se atrevía. Entonces, a pesar de que mató y se acabó la plaga, que mató a 24.000 personas, no menor, de todas maneras, independiente que había parado una plaga por su acción, ¿cómo se atrevía a matar él a un príncipe de una tribu? Así que lo querían matar. A continuación, tenemos un censo. El último censo, si mal no recuerdo, del Sefer Bamidbar. Y a continuación vienen Korbanot. Historia de Korbanot que tienen que ver con los Hagim. En el censo yo me paré en una parte, porque cuando está contando el coso, dije todo el tiempo como que le mataba a Bnei, no sé, ¿no? Y cuando está de Benjamín no dice Bnei Benjamín, que le mataba a Benjamín y No lo sé. le maté a Benjamín. No lo sé. No lo sé. Okay. Buena pregunta, no lo sé. Parashat Matot es una parashat muy interesante que trae la Nekamá, la venganza de Israel contra la gente no de Moab. Los Midianim son los que reciben la Nekamá. Y hay toda una drashá respecto de eso. ¿Quiénes fueron las mujeres que estaban metidas en el cuento? Los Moab. Entonces, ¿por qué atacaron? Estaban los dos pueblos. Si Moab mandó a sus mujeres y a las mejores mujeres y las más top, las mandó a que se prostituyeran para destruir a Israel, y Moshe recibe la orden de Dios de destruir a los Midianim, Moshe dijo, si destruir a los Midianim, Kol Sheken, a los Moabim. O sea, los Moabim fueron el instrumento para destruir a Israel. Los Midianim quisieron hacerlo, pero los que al final salieron a hacer el Maaseh fueron las mujeres de Moab, no las de Midian. Entonces, si a Midian hay que destruirlo, seguro que a Moab también. Y Hashem le dijo, no, Moab no, déjalos tranquilitos. ¿Por qué? Por Ruth. Porque de Moab todavía tenía que venir Ruth. Y para que salga Ruth, se salvó, por el mérito de Ruth, se salvó todo Moab. De lo mejor, de lo pashut, un cuento no menor a recordar. La Parashat Matot comienza con un concepto básico que es Masejet Nedarim comienza con esta parashá y este es el concepto básico. Cuando uno dice algo, la palabra de una persona es tan sólida
tiene que ser tan sólida como la palabra de Akadosh Baruj Hu. Zotomeret, si yo digo que voy a hacer algo, lo tengo que hacer porque es ley. Es tan sólido que yo diga voy a parar en 5 minutos como que Dios diga tienes que parar en 5 minutos. Que la realidad se altera. Y es fundamental esto, porque el valor de la palabra es uno de los puntos básicos para que una persona sea persona. Hay mucho para conversar en este tema, pero lo fundamental es que nadie debiese violar su palabra. Lo que sea que dice, eso es lo que tendría que hacer. Pero uno a veces se equivoca. ¿Por qué se equivoca? Por uno de dos motivos. O porque generaliza, y eso es una forma no razonable de actuar. Y entonces dice que va a hacer algo que él seguro que lo voy a hacer, y no tomó en cuenta que la realidad no necesariamente es así, o no incluyó algún caso. Una historia famosa al respecto es la historia de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva se casó con Rachel, y probablemente han escuchado 25 veces esa historia, así que no voy a entrar en detalles. Se casó con Rachel le quitaron la herencia, completamente la dejaron en la calle, y era hija de una de las 3 personas más ricas de Israel. Pero como se casó con un tipo que no tenía idea de Torá, y parecía ser un burro que a los 40 años no tenía idea de Torá, entonces el padre la despojó completamente. Y ella confió en su marido que iba a poder crecer. Y este era Akiva Ben Yosef, que terminó siendo el rab más importante de todo Israel y del que recibimos toda la Torá que tenemos hoy. Cuando volvió, después de como 40 años, sí, porque fueron 24 años de estudio consecutivo, pero eso no fueron los primeros 24 años de estudio de Rabbi Akiva. Al principio Rabbi Akiva estudió con otra gente, antes de irse a Yavne. Lo que sea, pueden haber sido 30 solamente, lo que sea. Después de muchos años, volvió con 24.000 alumnos y se encuentra, lo recibe el padre de Rachel, muy angustiado por lo mal que lo vive la hija. Y le dice que cometió un error cuando hizo el neder, pero el neder que hizo de no darle un peso, lo respetó, a pesar del dolor que le producía y de las causas de las consecuencias que tenía, lo respetó. Entonces va donde este jajam gigantesco que está entrando a la ciudad y le dice: usted debe ser experto en nedarim, en votos. Yo hice un voto de no darle nada a mi hija, pero lo está pasando muy mal y no sé cómo deshacerlo. Entonces Rabbi Akiva, que reconoció a su suegro, le dice: si tú hubieses sabido que tu yerno iba a poder estudiar Torah, ¿hubieses hecho este neder? Y le dijo: si hubiese sido capaz de leer, no lo hubiese hecho. Entonces Rabbi Akiva le dijo: yo soy Akiva Ben Yosef. Y él se alegró tanto que en ese momento hizo un neder de entregarle la mitad de su fortuna en vida a Akiva, a Rabbi Akiva. Producto de lo cual él compró después un Jerusalén de Shel Zahav, que es una historia famosa y muy romántica, lo que fuera, pero ese es otro cuento. Entonces, el punto es que no tomó en cuenta el detalle de que Akiva podía crecer. Fue un error en su consideración, pero Akiva sabía eso, Rabbi Akiva sabía eso. Y sabía que no venía de un mal lado, venía de un buen lado. Quería que su hija estuviese con un jajam, y lo intentó mucho antes de Rabbi Akiva. Así que no venía de un mal lado. Y por eso, esto es un ejemplo de un neder. Hay muchos otros ejemplos de nedarim. No tengo tiempo para entrar ahí en ellos, pero esto es lo básico. Y este es el primer punto. Cuando uno dice algo, tiene que cumplirlo, porque dice el pasuk dice: todo lo que salga de tu boca harás. Todo. Hay un caso en el que hay una forma de deshacer lo dicho, que es una mujer cuando dice algo y su marido la escucha,
o su padre la escucha cuando todavía es Ne'ara, cuando todavía está en el principio de la pubertad, en la pubertad, en el principio de su adolescencia. Porque el nivel de cambio emocional que le produce a la mujer es muy grande. En esas condiciones, cuando habla frente a su marido o al padre, en las condiciones con el padre, en estas condiciones, entonces la mujer puede pedirle al padre o al marido que destruya su pacto, su voto. Pero el pasuk dice, Dios la va a perdonar, lo que significa que hay una transgresión igual. Hay una forma de deshacer la transgresión, pero la transgresión es una transgresión igual. Así que lo que sea que uno dice, este es un concepto básico que en psicología se llama integridad. Para que una persona tiene que ser full íntegra. Una persona judía tiene que ser 100% íntegra. 100%.